Imagina un mundo donde las decisiones en un rincón remoto pueden alterar la comida en tu mesa. Desde catástrofes naturales hasta complejas jugadas geopolíticas, los hilos invisibles que sostienen la seguridad alimentaria global están al borde del colapso. Las tormentas, guerras y sanciones han tejido un escenario inusual que afecta a millones. Este viaje te llevará por los puntos clave de esa crisis, desde los hilos bloqueados en Ucrania hasta las medidas desesperadas en África. David Beasley y la crisis alimentaria global. Es una figura destacada en la lucha contra el hambre en el mundo. En febrero de 2022, Beasley emitió una advertencia crucial sobre la inminente crisis alimentaria que amenazaba con desestabilizar varias regiones empobrecidas si no se tomaban medidas inmediatas. Esta declaración se realizó en un contexto de tensión global exacerbado por la invasión rusa a Ucrania. Beasley destacó que, sin una intervención rápida, el mundo podría enfrentarse a tres grandes problemas: hambruna masiva, desestabilización política y migraciones masivas de personas. Esta advertencia fue especialmente relevante para países que ya estaban al borde del colapso alimentario, como aquellos situados en el Sahel, una región que enfrentaba una grave crisis alimentaria mucho antes de la invasión rusa. Las declaraciones de Beasley subrayaron la necesidad urgente de cooperación internacional y financiación para mitigar los efectos de la guerra y otros desastres climáticos. El Programa Mundial de Alimentos, bajo su dirección, ha trabajado incansablemente para abordar estas amenazas, pero la magnitud del problema requiere de recursos considerables. Según Beasley, las soluciones existen, pero hacen falta fondos y, sobre todo, la voluntad política de los países más poderosos para evitar un desastre mayor. Las consecuencias de no actuar podrían ser catastróficas, afectando tanto a las economías más vulnerables como a la estabilidad mundial. Beasley se convirtió en un portavoz de la lucha contra la crisis alimentaria global, instando a los líderes mundiales a actuar de inmediato y alertando sobre las consecuencias de la inacción en un mundo ya debilitado por la pandemia y otros conflictos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es la mayor organización humanitaria del mundo dedicada a combatir el hambre y mejorar la seguridad alimentaria global. Fundado en 1961, este programa ha jugado un papel clave en la entrega de alimentos a las poblaciones más vulnerables en tiempos de crisis. Bajo la dirección de David Beasley, su enfoque ha sido más urgente que nunca, debido a los efectos devastadores que ha traído la guerra en Ucrania, además de otros desastres naturales y crisis geopolíticas. El Programa Mundial de Alimentos distribuye comida en situaciones de emergencia, pero también se enfoca en proyectos a largo plazo para mejorar la autosuficiencia alimentaria en comunidades empobrecidas. La guerra en Ucrania ha puesto a prueba los límites de esta organización, ya que ambos países, Ucrania y Rusia, son exportadores clave de alimentos esenciales como trigo, maíz y aceite de girasol. La interrupción de estas exportaciones ha agravado el hambre en muchas regiones que ya estaban al borde del colapso alimentario. Además, el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que la crisis alimentaria que se está gestando es una combinación de varios factores: el conflicto en Ucrania, el cambio climático y los efectos residuales de la pandemia de COVID-19. Sin este programa, millones de personas en el mundo estarían al borde de la inanición, y es por eso que su trabajo se ha vuelto tan vital en la actualidad. Los gigantes de la agricultura Ucrania y Rusia han sido durante mucho tiempo dos de los actores más importantes en el comercio mundial de alimentos. Estos países se destacan en la exportación de trigo, cebada, maíz y aceite de girasol, productos esenciales para la alimentación en todo el mundo. Antes de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Ucrania era conocida como el granero de Europa, debido a su capacidad para producir grandes cantidades de alimentos que abastecían a numerosos países. La invasión cambió drásticamente esta situación. La guerra interrumpió el ciclo de producción y exportación de estos productos,
lo que ha exacerbado una crisis alimentaria global que ya estaba en camino por otros factores, como el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Con gran parte de las tierras agrícolas de Ucrania bajo ocupación rusa o en zonas de combate, el país no ha podido continuar con sus exportaciones regulares, lo que ha dejado a muchos países en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Rusia, por su parte, también es un exportador clave de alimentos, pero las sanciones internacionales impuestas tras la invasión han afectado su capacidad para comerciar con otras naciones. Estas sanciones han limitado el acceso de Rusia a los mercados internacionales, y aunque algunos alimentos siguen exportándose, la situación ha creado una mayor incertidumbre en el comercio global de productos esenciales. Hambre y desestabilización. El Sahel es una vasta región en África que ha enfrentado numerosas crisis a lo largo de los años. Esta área, que abarca desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, ha sido constantemente afectada por la desertificación, la pobreza extrema y los conflictos armados. Sin embargo, en los últimos tiempos, la situación se ha deteriorado aún más debido a la crisis alimentaria mundial y la guerra en Ucrania, elementos que han exacerbado la ya frágil estabilidad de esta región. David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos, mencionó específicamente al Sahel en su advertencia de febrero de 2022. La región ya se encontraba al borde de una catástrofe alimentaria antes de la invasión rusa a Ucrania. El conflicto no solo ha agravado la situación, sino que ha contribuido a una mayor inestabilidad en países que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos, particularmente de cereales, provenientes de Ucrania y Rusia. La falta de alimentos y la escasez de recursos han impulsado movimientos de población dentro y fuera del Sahel, lo que ha incrementado la presión sobre los países vecinos y ha generado nuevos desafíos humanitarios. Además, el aumento de los precios de los alimentos ha hecho que muchas familias no puedan acceder a los productos básicos para su supervivencia. La crisis en el Sahel es un ejemplo claro de cómo un conflicto en una parte del mundo puede tener efectos devastadores en otra, mostrando la interconexión global que existe hoy en día y la importancia de encontrar soluciones multilaterales para estos problemas complejos. Inundaciones en China. Un golpe a la producción agrícola. El verano de 2021 trajo consigo inundaciones catastróficas a China, afectando gravemente la producción agrícola del país. Estas inundaciones dañaron más de 30 millones de acres de tierras agrícolas, lo que resultó en una gran pérdida de cosechas y en una de las peores temporadas de cultivo en la historia reciente de China. El gobierno chino declaró que las consecuencias de este desastre natural tendrían efectos a largo plazo, advirtiendo que los cultivos de invierno podrían sufrir las peores cosechas en muchos años. El impacto de estas inundaciones no solo afectó a China, sino también a los mercados internacionales, ya que la disminución en la producción agrícola contribuyó a la escasez de alimentos a nivel global. Este evento, junto con otros factores climáticos adversos, agravó la crisis alimentaria mundial, poniendo en riesgo a millones de personas que dependen de las importaciones de alimentos de grandes productores como China. Las inundaciones, además, pusieron de relieve la vulnerabilidad de la agricultura a los fenómenos meteorológicos extremos, que están aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. El gobierno chino se ha visto obligado a tomar medidas para mitigar el impacto de futuros desastres, pero los efectos inmediatos de las inundaciones de 2021 continúan repercutiendo en la seguridad alimentaria mundial. La sequía en Estados Unidos. Un problema en expansión. El oeste de Estados Unidos ha sufrido una de las sequías más graves de los últimos 1200 años. Este fenómeno, agravado por la Niña, ha afectado de manera significativa la producción agrícola en estados como California y Kansas. La escasez de agua ha hecho que muchas áreas agrícolas vean reducida su capacidad de producir alimentos, lo que ha puesto en peligro no solo la economía de la región, sino también el suministro de alimentos a nivel mundial. La sequía, que ha sido una constante desde 2020, se prolongó durante 3 años consecutivos,
afectando la disponibilidad de agua para el riego y obligando a los agricultores a reducir sus cosechas. Estados Unidos es uno de los mayores productores agrícolas del mundo, y la disminución en la producción de alimentos básicos ha contribuido a la crisis alimentaria global. Además de los cultivos, la sequía también ha afectado gravemente a la ganadería, ya que los pastizales no han podido recuperarse y muchos agricultores se han visto obligados a reducir su ganado. Esta situación ha provocado un aumento en los precios de los alimentos, tanto en Estados Unidos como en otros países que dependen de sus exportaciones. La sequía en Estados Unidos es otro recordatorio de cómo los fenómenos climáticos extremos pueden afectar la seguridad alimentaria mundial. Si bien el país tiene los recursos para mitigar algunos de estos efectos, la crisis ha puesto en relieve la necesidad urgente de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para enfrentar el cambio climático y proteger la producción de alimentos. La sequía en África Oriental. 4 décadas de crisis. África Oriental ha enfrentado una de las sequías más severas de los últimos 40 años, afectando gravemente a las comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería para sobrevivir. Esta sequía, que ha persistido durante varios años, ha destruido cultivos, secado fuentes de agua y matado al ganado, lo que ha dejado a millones de personas en una situación desesperada. La falta de lluvias ha causado una grave escasez de alimentos en países como Somalia, Kenia y Etiopía, donde las tierras ya son áridas y dependen en gran medida de las lluvias estacionales. Las Naciones Unidas han advertido que millones de personas en esta región están al borde de la hambruna, ya que la sequía ha destruido la mayoría de los recursos naturales y los precios de los alimentos han aumentado significativamente. Además, el conflicto armado en algunas de estas zonas ha complicado aún más la situación, dificultando la entrega de ayuda humanitaria y exacerbando la crisis. Las comunidades han sido desplazadas y muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de agua y alimentos, lo que ha generado una crisis de refugiados dentro de la región. El cambio climático ha sido señalado como un factor clave en la intensidad y la duración de la sequía en África Oriental, y los expertos advierten que estos fenómenos climáticos extremos serán más frecuentes en el futuro. Egipto, un gigante dependiente del trigo. Con más de 100 millones de habitantes, es el mayor importador de trigo del mundo. El país depende en gran medida de este alimento básico, que representa aproximadamente el 30% de las calorías consumidas por los egipcios. La mayor parte de este trigo proviene de Ucrania y Rusia, 2 países cuyas exportaciones se han visto gravemente afectadas por la guerra iniciada en febrero de 2022. El desierto árido de Egipto limita la capacidad del país para cultivar suficiente trigo para satisfacer su propia demanda, lo que lo obliga a depender de las importaciones para alimentar a su población. Esta dependencia ha dejado a Egipto en una posición vulnerable frente a los cambios en el mercado global de alimentos, especialmente en tiempos de conflicto o crisis económica. Con la guerra en Ucrania interrumpiendo el suministro de trigo, los precios han subido considerablemente, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad de Egipto para abastecerse de este producto esencial. El gobierno ha tratado de asegurar acuerdos alternativos con otros proveedores, pero la proximidad geográfica y los lazos comerciales con Ucrania y Rusia han hecho que la búsqueda de nuevos socios comerciales sea complicada y costosa. Líbano. Dependencia de las importaciones y la crisis del trigo. Un país con una población de alrededor de 6 millones de personas depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias. Antes de la guerra en Ucrania, Líbano obtenía más del 80% de su trigo de Ucrania y Rusia. Esta relación comercial se volvió crítica después de la explosión en el puerto de Beirut en 2020, que destruyó los hilos de grano del país y dejó a Líbano sin capacidad para almacenar alimentos en grandes cantidades. La guerra en Ucrania ha exacerbado aún más la crisis alimentaria en Líbano, con la interrupción de las exportaciones de trigo de Ucrania y Rusia
el país ha enfrentado una grave escasez de alimentos básicos y los precios de los productos han aumentado considerablemente. Además, la crisis económica y política interna ha complicado aún más la capacidad del gobierno libanés para encontrar soluciones. El Líbano ya enfrentaba dificultades financieras antes de la guerra en Ucrania, y la inflación desenfrenada ha hecho que muchas familias libanesas luchen por comprar alimentos esenciales. La situación se ha vuelto tan crítica que las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han intervenido para proporcionar asistencia alimentaria a los más necesitados. Líbano sigue buscando alternativas para cubrir su demanda de trigo, pero los costos y la logística de importar desde otros países hacen que sea una tarea compleja. La crisis del trigo ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del país ante los problemas globales y subraya la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria local para evitar futuras crisis. El bloqueo ruso del Mar Negro. Un golpe devastador al comercio de alimentos. Ha sido durante siglos una vía crucial para el comercio de alimentos desde las fértiles tierras agrícolas de Ucrania y Rusia hacia el resto del mundo. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y el posterior bloqueo de las rutas marítimas en el Mar Negro han paralizado las exportaciones de alimentos de la región, creando una crisis de proporciones globales. Antes de la guerra, Ucrania y Rusia suministraban casi el 30% del trigo mundial y grandes cantidades de maíz y aceite de girasol. Con el bloqueo, millones de toneladas de alimentos quedaron atrapadas en puertos ucranianos, sin posibilidad de ser exportadas a los mercados internacionales. Esto ha causado una grave escasez de alimentos, especialmente en regiones que dependen en gran medida de estas exportaciones, como el norte de África y el Oriente Medio. La interrupción de las exportaciones también ha provocado un aumento significativo en los precios de los alimentos, lo que ha puesto a millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria. Egipto, Líbano y Turquía son solo algunos de los países más afectados, ya que tradicionalmente reciben grandes volúmenes de trigo y otros productos desde el Mar Negro. El bloqueo ha generado tensiones internacionales, ya que la comunidad global ha intentado encontrar formas de reabrir estas rutas vitales. Sin embargo, las negociaciones han sido complejas, y hasta ahora no se ha logrado una solución definitiva que permita reanudar el comercio de alimentos de la región. La Convención de Montreux, el control estratégico de los estrechos. Firmada en 1936, otorga a Turquía el control sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo. Estos estrechos son una vía de comercio crucial para las exportaciones de alimentos de Ucrania y Rusia hacia el resto del mundo. Durante la guerra en Ucrania, la Convención ha jugado un papel central en la dinámica de la crisis alimentaria global. Tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Turquía invocó el artículo 19 de la Convención, que permite limitar el paso de buques de guerra en tiempos de conflicto. Esto ha restringido severamente la capacidad de las potencias extranjeras, incluida Rusia, para mover barcos de guerra hacia y desde el Mar Negro, lo que ha aumentado las tensiones en la región. Además, el control turco sobre estos estrechos también ha afectado las exportaciones de alimentos desde los puertos ucranianos bloqueados. Aunque Turquía ha intentado mantener un equilibrio diplomático, la situación sigue siendo compleja. Por un lado, ha proporcionado drones y apoyo a Ucrania, pero por otro, ha mantenido relaciones comerciales con Rusia, incluido el comercio de energía y gas natural. La propuesta de Lituania, una coalición naval para romper el bloqueo. En medio de la crisis alimentaria global provocada por el bloqueo ruso en el Mar Negro, Lituania propuso una solución audaz: formar una coalición naval de los dispuestos. Esta propuesta buscaba organizar una alianza de países que enviarían buques de guerra al Mar Negro para escoltar a los barcos mercantes ucranianos cargados de alimentos a través del bloqueo ruso. El objetivo de la coalición era asegurar que el grano y otros productos esenciales pudieran llegar a los mercados internacionales,
particularmente a las regiones que dependen en gran medida de estas exportaciones, como el norte de África y el Medio Oriente. Aunque la propuesta de Lituania fue bien recibida por algunos países, también generó una gran cantidad de preocupación debido al alto riesgo que implicaría. Enviar buques armados al Mar Negro para escoltar barcos mercantes podría fácilmente desencadenar enfrentamientos directos con las fuerzas navales rusas, lo que pondría a los países involucrados en una situación de conflicto abierto con una potencia nuclear. Este riesgo ha hecho que muchos gobiernos se muestren reacios a apoyar la idea, a pesar de la urgencia de la crisis alimentaria. A pesar de los peligros, la coalición naval tiene precedentes históricos. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Estados Unidos lideró una operación similar en el Golfo Pérsico para proteger a los petroleros kuwaitíes de los ataques. Sin embargo, ese conflicto también estuvo plagado de controversias y errores, lo que hace que una intervención en el Mar Negro sea vista con cautela. Turquía, un actor clave con una posición ambigua. Ha jugado un papel crucial en el conflicto entre Rusia y Ucrania debido a su control estratégico sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, así como a sus relaciones tanto con Occidente como con Rusia. La posición de Turquía en este conflicto ha sido ambigua, ya que ha apoyado a Ucrania en algunos aspectos, pero también ha mantenido relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia. Por un lado, Turquía ha vendido drones de combate a Ucrania, que han sido utilizados con gran eficacia por el ejército ucraniano durante la invasión rusa. Estos drones han causado daños considerables a las fuerzas rusas, lo que ha generado tensiones entre Turquía y Rusia. Sin embargo, por otro lado, Turquía ha optado por no imponer sanciones económicas a Rusia, a diferencia de muchos de sus aliados en la OTAN, y ha mantenido relaciones comerciales estrechas, particularmente en el ámbito energético. Además, Turquía ha permitido que muchos oligarcas rusos estacionen sus superyates en aguas territoriales turcas, lo que ha provocado críticas internacionales. Al mismo tiempo, Turquía sigue siendo un miembro importante de la OTAN, lo que la coloca en una posición única como mediador potencial en el conflicto. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha buscado equilibrar estas relaciones, tratando de mantener la paz con ambos lados mientras protege los intereses nacionales de Turquía. El control de Turquía sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos le da una influencia significativa sobre el tráfico naval en el Mar Negro, lo que le ha permitido limitar el acceso de buques de guerra extranjeros a la región en tiempos de conflicto. A medida que la guerra en Ucrania continúa, la posición ambigua de Turquía sigue siendo clave en la dinámica geopolítica del conflicto y su impacto en la seguridad alimentaria global. Los silos de grano en Ucrania. Almacenamiento al límite. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Ucrania desde el inicio de la guerra es la gestión de sus silos de grano. Antes de la invasión rusa, Ucrania almacenaba en sus silos millones de toneladas de grano, listos para ser exportados a través del Mar Negro. Sin embargo, el bloqueo impuesto por Rusia ha dejado a gran parte de ese grano atrapado, lo que ha puesto una enorme presión sobre la capacidad de almacenamiento del país. Los silos de grano en Ucrania han alcanzado prácticamente su capacidad máxima, debido a la imposibilidad de exportar grandes cantidades de maíz, trigo y otros productos agrícolas. Este problema se ha agravado con la llegada de nuevas cosechas, lo que significa que los agricultores ucranianos simplemente no tienen dónde almacenar el grano adicional. Muchos silos, particularmente los ubicados cerca de los puertos en el suroeste del país, están llenos con la cosecha del año anterior, que no pudo ser exportada debido al conflicto. El puerto de Odesa, uno de los principales centros de exportación de grano en Ucrania, ha sido bloqueado por la Armada rusa, lo que ha impedido que alrededor del 98% de las exportaciones de grano del país lleguen a los mercados internacionales. Esto ha generado una crisis tanto para los agricultores ucranianos, que no pueden vender sus productos, como para los países que dependen del grano ucraniano para alimentar a sus poblaciones. La crisis de los fertilizantes. Un problema global.
Uno de los efectos colaterales más graves de la guerra en Ucrania ha sido la escasez global de fertilizantes. Rusia, uno de los mayores exportadores mundiales de fertilizantes, decidió suspender sus exportaciones tras las sanciones económicas impuestas por Occidente debido a la invasión. Esta decisión ha tenido un impacto devastador en la agricultura mundial, ya que muchos países dependen de los fertilizantes rusos para mantener la producción de cultivos. Antes de la guerra, aproximadamente 25 países en todo el mundo importaban más del 30% de sus fertilizantes de Rusia. La interrupción de este suministro ha dejado a muchos agricultores sin los recursos necesarios para garantizar buenas cosechas, lo que ha hecho que los precios de los alimentos aumenten en todo el mundo. Además, la falta de fertilizantes amenaza con reducir aún más la producción de alimentos, lo que podría provocar una crisis alimentaria aún mayor en los próximos meses. Este problema no se limita solo a Rusia. China, otro de los principales exportadores de fertilizantes, también impuso restricciones a sus exportaciones en respuesta a la pandemia de COVID-19 y a las preocupaciones internas sobre la seguridad alimentaria. Esto ha agravado la situación, ya que los agricultores de todo el mundo enfrentan costos más altos y una disponibilidad limitada de los productos necesarios para mantener sus tierras productivas. El encarecimiento de los fertilizantes ha afectado particularmente a los países en desarrollo, donde los agricultores ya luchan por acceder a los recursos necesarios. Las organizaciones internacionales han advertido que la escasez de fertilizantes podría provocar una reducción significativa en la producción mundial de alimentos, lo que tendría consecuencias devastadoras para millones de personas. Restricciones a las exportaciones de alimentos. Un mundo en escasez. En respuesta a la crisis alimentaria provocada por la guerra en Ucrania, muchos países han implementado restricciones a sus exportaciones de alimentos para proteger sus propias poblaciones. En total, 26 países en todo el mundo han emitido serias restricciones a la exportación de productos alimentarios, lo que ha agravado aún más la escasez global de alimentos y ha hecho subir los precios de manera alarmante. Entre estos países, Rusia ha limitado las exportaciones de trigo y maíz, mientras que India, otro importante exportador, impuso una prohibición casi total a las exportaciones de trigo en mayo de 2022 debido a una ola de calor que afectó gravemente sus cultivos. Esta combinación de restricciones ha creado una situación en la que aproximadamente el 15% de todas las calorías que normalmente se comercializan en el mundo están actualmente restringidas. Las restricciones a las exportaciones de alimentos han afectado de manera desproporcionada a los países más vulnerables, especialmente aquellos que dependen de las importaciones de cereales y otros productos básicos. Los precios de los alimentos han alcanzado niveles récord en algunos lugares, lo que ha dejado a millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y hambre. Si bien algunos gobiernos argumentan que estas medidas son necesarias para proteger a sus propias poblaciones en tiempos de crisis, las consecuencias globales son difíciles de ignorar. Las organizaciones internacionales han advertido que estas restricciones solo empeorarán la crisis alimentaria y han instado a los países a cooperar para encontrar soluciones que puedan estabilizar los mercados globales de alimentos.